Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico. El día de hoy vamos a tener el grato placer de conversar con probablemente uno de los mayores conocedores, eximios profesores, además doctrinarios del derecho constitucional, un hombre que le ha dedicado su vida y su atención precisamente no solo al campo del derecho constitucional, sino a esta parte que prácticamente ya ha encontrado una autonomía respecto de esta importante y principalísima disciplina del derecho que viene a ser los derechos humanos, la teoría de los derechos humanos, y que además no solamente tiene la ventaja de haberse desarrollado en el campo puramente académico, porque ha sido funcionario, director de la Academia de la Magistratura, ha trabajado también aquí en el Poder Judicial, asumiendo importantes funciones hasta no hace muchos años atrás, y el día de hoy se desempeña como magistrado del Tribunal Constitucional, lo cual le permite entonces relacionar conocimiento teórico con la necesaria práctica que le lleva precisamente a encontrar mejores posibilidades de avance y desarrollo científico. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestro programa al doctor Eloy Espinosa Saldaña, a quien ya tenemos con nosotros en esta oportunidad. Bienvenido, Eloy. Muchas gracias, Luis. Es un placer y un honor estar con ustedes. En verdad el honor es nuestro, Eloy, porque además de que nos une una amistad de larga data, el día de hoy tengo el privilegio de convertirme en, digamos, en una suerte de entrevistador tuyo. Y yo me preguntaba qué papel puedo hacer con Eloy, que ha sido mi profesor en España, en la Universidad de Castilla-La Mancha, de la cual él es docente justamente de la maestría de Derecho Constitucional. Y bueno, vamos a ver cómo sale esto, que pretendo que antes que una entrevista sea una conversación académico-práctica. Con todo gusto, a disposición. Lo primero que quisiera abordar en esta oportunidad, en este primer bloque al menos, es un tema de actualidad que tiene que ver con una sentencia que ha emitido no hace mucho el Tribunal Constitucional y que ha sido muy aplaudida, yo creo que por la mayoría de los peruanos, me incluyo particularmente. La he leído detalladamente y encuentro que no hay absolutamente nada que objetar. Pero claro, algunas personas muy susceptibles, y en el Perú abundan los susceptibles, han querido encontrarle un pie más al gato y han dicho de que esta sentencia está limitando la labor de la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción, que por el contrario en la coyuntura en la que nos encontramos todos deberíamos apoyar. ¿Y cómo es posible que el Tribunal Constitucional haya emitido una sentencia de esta naturaleza? Sobre el particular, ya le habíamos hecho la consulta a un colega tuyo, un magistrado también del tribunal, Carlos Ramos, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar en este programa hace un par de meses atrás, y nos dio una respuesta bastante importante, pero en el decurso de este tiempo ha habido algunas noticias que nos han indicado de que la sentencia ha quedado suspendida según manifestación del presidente del Tribunal Constitucional. Pero conversando fuera de cámaras, tú nos manifestabas de que esto realmente no era así. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos con esta sentencia en este momento? Lo que tenemos es lo que pasa con cualquier sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. La sentencia está para cumplirse. Y tiene, entonces, en este caso, para los amigos que no necesariamente están familiarizados, había toda una discusión sobre la constitucionalidad de una norma que le daba la posibilidad a la Contraloría de establecer sanciones, cosa que el tribunal no ha discutido, entonces que muchos discutían pero el tribunal no ha discutido, pero además de esto entonces le fijaba un marco de poder sancionar que sí era un marco que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque para poder sancionar a nuestros amigos, primero tiene que estar establecido claramente qué es lo que se va a sancionar. Entonces, tiene que estar establecido tampoco, las sanciones no pueden ser planteadas en términos amplios, genéricos, que cualquier comportamiento puede estar.
Entonces, y tienen que tener una graduación frente a la gravedad del asunto que se plantea que se está perjudicando. Esto en términos técnicos sería responder a tipicidad, responder a taxatividad y responder a proporcionalidad. Entonces, ninguna de estas tres factores se daba, y lo que se ha planteado es, precisamente, todos tenemos derechos fundamentales, incluso los funcionarios que pueden haber cometido infracciones. Y lo peor que se puede hacer frente a la lucha contra la corrupción, sea en el ámbito administrativo, en el ámbito jurisdiccional o donde toque, es establecer que quien pueda ser sancionado no sea con un ejercicio pleno de su debido proceso. Porque si no, confundimos a inocentes con culpables y terminamos convirtiendo a victimarios en víctimas. Porque si no, también hay gente a la cual puede haber perjudicado sus derechos fundamentales injustamente. Entonces, nadie está diciendo que la Contraloría no sancione. Lo que se está diciendo es que hay que regular mejor el parámetro por el cual puede sancionar. Y ahí la exigencia es una exigencia del Congreso, a que cambie la regulación de esto. Y en el interín ha habido pronunciamientos bien intencionados, como el que has hecho mención, pero que independientemente de esa buena intención no tienen efecto jurídico alguno. La normatividad en el Perú es muy clara. Las sentencias de los tribunales están para ejecutarse desde el día, en algunos casos, desde el día siguiente de su publicación, y en otros cuando la norma establece un plazo en el momento que se vence el plazo. Y eso es a lo que le están confundiendo probablemente con suspensión de ejecución. Ni siquiera eso, porque no se ha establecido ningún plazo para suspender. Entonces, lo que puede ser el planteamiento de un espacio de buena voluntad para que la Contraloría coordine con el Congreso, o sea, las modificaciones normativas correspondientes, es una demostración de buena voluntad. La sentencia, desde el día siguiente de su emisión, surte efectos jurídicos a cabalidad. La presentación de lo que llamamos los abogados un pedido de aclaración, ¿sabe qué, señor? No entiendo claramente los efectos de lo que está planteando. Ni siquiera eso suspende los efectos de la sentencia. Entonces, la sentencia se emitió, la sentencia cumple efectos jurídicos y ya es responsabilidad, en este caso, del Congreso de emitir la nueva normativa correspondiente y de la Contraloría ver qué hace con los procesos iniciados antes y con los procesos que quiera iniciar ahora. Ahora, eso entonces nos lleva a cuestionar el tipo de procedimiento que la Contraloría está llevando a cabo, que estaría careciendo de una estructura adecuada a los parámetros internacionales de valoración de los principios tales como debido proceso, por ejemplo. Sin duda, y esto ya no es una cuestión nueva en el sistema interamericano. Invito que se vea, por ejemplo, el fallo de Baena contra Panamá, donde también hay procedimientos administrativos que se siguen y lo que se le dice al Estado panameño es un momentito. Sí hay posibilidad de sancionar a nivel administrativo, pero esto tiene que tener ciertos recaudos. Entonces, a la gente no se le puede decir, oiga, por un comportamiento que es gaseoso, lo voy a sancionar suspendiéndolo, incluso sacándolo de la carrera pública. Las cosas tienen que estar debidamente reguladas. Todos tenemos derechos como el derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia mientras no se acredite lo contrario, etcétera, etcétera. Todos tenemos derecho a que no se tenga con nosotros una actitud arbitraria. Tiene que haber claramente los fines y los medios para plasmar estos fines en función de la gravedad de la falta que habremos cometido. Y esto es pauta clave para el Estado constitucional. Entonces, todo ciudadano, el ciudadano de a pie, el ciudadano que haya cometido comportamiento ejemplar o el que haya cometido los máximos delitos posibles, tienen que tener el respeto de eso. Eso nos diferencia de la barbarie. Entonces, lo que se le ha dicho a la Contraloría, lo que se le ha dicho al Congreso es perfecto, ustedes pueden sancionar, pero hay parámetros constitucionales y convencionales establecidos que tenemos que respetar. Porque si no, ¿cuál es lo que pasa? Toda la gente sancionada, justa o injustamente, pero con un procedimiento equivocado, puede mañana, pasado, presentar amparos y finalmente, ¿qué van a hacer? Justos y no justamente van a volver al puesto del cual se les quiso sancionar. Y si no lo hacen con pronunciamientos internos, son con condenas internacionales al Estado peruano por hacer las cosas sin tener estos recaudos. Con el pago de las indemnizaciones. Sí, señor, por supuesto, porque no solamente ya es el tema de la reposición, sino la indemnización por todo el daño causado e incluso el lucro cesante. Exacto, lo que no percibí por estar en el puesto, lo que considero que se perjudica mi imagen, y ahí no vamos a poder distinguir
entre los que creemos o sabemos que han cometido la falta y los que no. Todos están en su posibilidad, en la medida que no se hace un debido proceso con ellos, de plantear esos reclamos. Entonces, mejor nos curamos en salud ahora, corregimos los errores ahora, que encontrarnos con los problemas después. Llama mucho la atención por eso precisamente que, bueno, estamos en el año 2019, el Estado constitucional en el Perú ya lleva instalado varios años, para felicidad de nuestra democracia, 2 años de cumplir los 200 años de independencia del Reino de España. Tú eres uno de esos forjadores que está bregando precisamente para poder consolidar ese Estado constitucional de derecho. Pero sin embargo en la Contraloría, y vamos a hablar con Nelson Schack sobre el particular, a ver qué nos cuenta, los jueces de instrucción no son abogados, es decir, no son personas que conozcan el tema de derecho. Entonces, uno cuando es funcionario público, eso probablemente no lo sabe la ciudadanía, que piensa de que los dineros y los efectos están a nuestra disposición y nosotros lo manejamos como queremos y como nos viene en gana, y eso no es así, sino que tenemos que cumplir una serie de parámetros establecidos. Pero resulta de que cuando es el momento de pasar una evaluación de la Contraloría, ya sea porque es su trabajo permanente cada año, o porque una comisión especial viene y hace una evaluación, lo cual también expresa pues un tema de transparencia. Pero se te paran enfrente unos inquisidores ante los cuales tú puedes estar desgañitándote, explicándole jurídicamente el procedimiento que has llevado a cabo, pero no te entienden ni una sola palabra, porque el lenguaje del funcionario versus el lenguaje, muchas veces, no sé si esta palabra suene mal, pero creo que grafica precisamente lo que sucede muchas veces, un lenguaje cuadriculado, ¿no? Que no tiene la capacidad como para poder permitir una buena relación de comprensión entre la persona a la que se le está investigando respecto del investigador, termina generando problemas que muchas veces pues conlleva la sanción de personas que en buena cuenta no tendrían por qué haber sido sancionadas. Precisamente este caso, y los invito a que lean la sentencia que se ha emitido, plantea que la labor de control, de fiscalización y sobre todo cuando hay en juego el manejo de recursos públicos debe ser un deber del Estado, pero tiene que darse dentro de ciertas condiciones. Y entre una de ellas es sin duda, como bien insinúa tu comentario, el de la capacitación cabal de quien va a controlar. Tiene que no solamente ser alguien independiente, imparcial, sino conocedor de precisamente las situaciones que va a controlar y la idiosincrasia de los problemas que va a enfrentar. Entonces, yo puedo tener un tribunal, pero ese tribunal tiene que tener gente que esté calificada, tiene que tener gente que tenga la posibilidad de independencia de criterios frente a entonces a quien va a controlar y a la institución que lo manda a controlar. Entonces, la idea precisamente es para que no vaya el cuestionamiento en algunos casos justo y en otros casos interesado, de decir, oiga, es que usted depende de tal funcionario y este funcionario me tiene inquina o me ve con proyección para una cuestión distinta y por eso me plantea una sanción arbitraria. No, tenemos que evitar estas susceptibilidades. Y para eso es lo que busca esto, es ser un revulsivo. Hay intención de hacer las cosas bien, eso no lo discuto. Pero no solamente basta con la extensión de hacer las cosas bien, hay que asegurarnos que ciertas pautas se den. Si por ejemplo, el margen de sanciones no es un margen de sanciones que cubre con ciertos parámetros, si el funcionario que va a sancionar no asegura un cierto conocimiento de la materia, si el funcionario que va a sancionar o la funcionaria que va a sancionar no asegura tener una cuota de independencia, de poder tomar decisiones sin injerencia de otros, si no asegura una cuota de imparcialidad, un interés en cómo se resuelve, porque le puede perjudicar en lo personal directa o indirectamente o a la institución que pertenece, entonces si no cuidamos esto, entonces alguien va a poder acusar, y muchas veces con razón, de lo que no se está es un eficaz control a la corrupción, sino un marco que puede caer en arbitrariedad. Y eso es lo que tenemos que evitar precisamente en defensa del Estado constitucional. O sea, el control de situaciones como la corrupción es necesario, es indispensable, pero no se puede hacer de cualquier manera porque si no el remedio puede ser peor que la enfermedad. Esto que acaba de decir me recuerda a la época de la lucha contra la subversión, recordarás.
y fue una época en la que en el afán de perseguir a elementos terroristas, básicamente senderistas, hubo una caza indiscriminada de cuantos ciudadanos se podía capturar. Terminaba en algún centro militar, en algún cuartel, y luego firmaba confesiones obtenidas, sabe Dios de qué manera, aunque nos la podemos imaginar. Y todo ello en beneficio de la lucha contra el terrorismo. Que si bien es cierto, el Perú logró obtener ventaja y finalmente el triunfo en el proceso de la pacificación, sin embargo el costo fue muy elevado. Algo similar podría estar pasando en la lucha contra la corrupción, ¿no te parece? Yo creo, a ver, sobre el tema del ejemplo de terrorismo tengo que irme con cuidado porque hay casos que se están viendo en el tribunal todavía. Sí. Entonces, de hecho, hay cosas que hay que corregir y a los jueces nos toca, seamos jueces constitucionales o no, hacer ese tipo de correcciones. No olvidemos que por los hechos que ocurrieron en el Perú, entonces entre la década de los 80 y principios de los 90, el Perú ha sido el país con más condenas ante la Corte Interamericana y más recomendaciones de la Comisión. Con lo cual demuestra que las intenciones pudieron ser las mejores, pero algo o algunas cosas en el camino de plasmar esas intenciones se torcieron. No fueron de la mejor manera, por decirlo de alguna forma. Y eso tenemos que evitar en el tema de la corrupción, porque y eso también tenemos hasta hoy, ha pasado casi 20 años, hoy precisamente se cumplen 20 años de la presentación del video Curi Montesinos. Y también hay que evaluar si todo lo que se hizo a nivel jurisdiccional o a nivel administrativo cumplió con las seguridades suficientes para que nadie pueda decir, oiga, yo soy víctima de una persecución política, por ejemplo. Entonces, esos riesgos es mejor controlarlos antes que nos revienten después. Entonces, frente a eso, preferible es tener un exceso de pulcritud que problemas que comprometan al Estado posteriormente. Y aquí estamos hablando de enfrentamiento de crimen organizado del más alto nivel, que involucra incluso prácticamente a todas las gestiones de la Presidencia de la República en el Perú en los últimos 20 años. Entonces hay que irse con cuidado y hay que, entonces, no solamente en los elementos de forma, sino en los elementos de fondo, ser lo más escrupuloso posible para no dar lugar a problemas posteriores. Todos estamos de acuerdo en la lucha contra la corrupción. Sin duda. Pero quiero resaltar lo que es manifestado. Hay que irnos con cuidado. Vamos a hacer un primer corte para poder pasar luego al segundo bloque. Gracias. No se vayan, ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a Enfoque Jurídico. Este es el segundo bloque. Estamos conversando con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, luego de esta larga reflexión que hemos tenido respecto de la lucha contra la corrupción, que involucra a través de una sentencia al Tribunal Constitucional con la Contraloría General de la República, ¿cuál es la reflexión personal que puedas tener tú? ¿Cómo? No te voy a decir como ciudadano, porque esto de hacer un desdoblamiento entre lo que es uno ciudadano y otro magistrado me parece una metafísica media extraña que además no se admite en la realidad. Como magistrado del Tribunal Constitucional, ¿cuál es el papel que le toca al TC en este proceso de lucha contra la corrupción en el cual todos estamos comprometidos? ¿Cuántos programas tenemos para eso? A ver, entonces, vamos por partes. En realidad, todo Tribunal Constitucional hoy tiene que asegurar, concretizar los parámetros que se están previstos en una Constitución o se deducen de ella. Eso quiere decir que todo el conjunto de principios, derechos, valores que están planteándose, expresa o implícitamente en un texto constitucional tiene que cumplirse. Y no hay posibilidades de proyectos de vida y de desarrollo de una sociedad si tenemos vivito y coleando, para decirlo en términos cotidianos,
un fenómeno como el de la corrupción en sus diferentes manifestaciones. A eso hay que enfrentarlo dando elementos para un control preventivo, dando pautas para una evaluación de las situaciones en el momento que se dan o incluso para una rectificación posterior. Y eso significa de parte del tribunal, primero, donde no hay pautas claras, dar lineamientos para que estas pautas se establezcan. Y lo hemos hecho a propósito de situaciones poco claras del tratamiento de situaciones en casos vinculados al Congreso, a comisiones investigadoras, a comisiones de ética, el Congreso, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué se puede hacer en seguimiento de estas situaciones. Lo hemos hecho también en el manejo de la cuestión presupuestaria, donde es un espacio para generarse la corrupción. Y lo estamos haciendo precisamente también entre las capacidades de quienes pueden desde el ámbito administrativo sancionar. Entonces, como no, también en el ámbito jurisdiccional, entonces, ¿qué medidas se pueden aplicar de restricción de la libertad personal para quienes, por ejemplo, en estos casos, han sido acusados de situaciones de lavado de activos, producto presuntamente de casos de corrupción? Entonces, a nosotros nos toca entonces dar parámetros para cómo actuar, qué instituciones tener, qué competencias pueden manejar, dentro del margen de acciones qué es lo que pueden hacer. Entonces, y lo que también estamos desarrollando, aparte de estos pronunciamientos, son mecanismos para poder evaluar el cumplimiento, el nivel de cumplimiento de nuestras sentencias. Porque a veces el problema no es lo que se dice, el problema es entonces cuánta legitimidad tiene un juez ordinario, un juez constitucional, si es que ha dicho algo y después no tiene cómo garantizar que se cumpla, y esto es, en esa expresión popular tan gráfica, un saludo a la bandera. Entonces, si la gente va a reclamar porque está ante una situación de corrupción y se ha visto perjudicada por esa situación de corrupción, le resuelven a favor, pero este pronunciamiento sirve de poco o nada porque no se cumple, toda la legitimidad del sistema se cae. Entonces, eso creo que es nuestra preocupación. Como nosotros no nos inventamos los casos, lo que muchas veces el ciudadano o la ciudadana no comprende es que el juez no resuelve los casos que quiere, sino los casos que le llegan. Entonces, en ese escenario hemos buscado desarrollar algunas consideraciones, y en lo que nos toca estamos buscando también apuntalar niveles de seguimiento en nuestros pronunciamientos. Ya corresponde a otros espacios el desarrollo de las actuaciones concretas, específicas. Solo en situaciones excepcionales los tribunales constitucionales pasan a, mientras tanto, lo que se llama las sentencias estructurales, a involucrarse en el desarrollo de la toma de decisiones. Pero eso no es lo recomendable. Lo recomendable es que cada cual haga lo que le toca hacer. Y se han alcanzado niveles, Luis, de coordinación importantes. Por ejemplo, si uno mira el pronunciamiento del tribunal sobre prisión preventiva y mira después la casación emitida por la Corte Suprema, o el parámetro de la próxima escenario del pleno casatorio está presentándose en lo penal, uno ve reconfortantes coincidencias. O sea, lo que se está también no solamente es haciendo nuestro trabajo, sino buscando establecer coordinaciones con otros espacios de trabajo. Entonces, el tema de la prisión preventiva y qué medidas tomar mientras se desarrollan procesos, sobre todo en esta época vinculados a la corrupción, no puede hacerse de cualquier manera. Y lo bueno no solamente es decir lo que nos corresponde decir, sino establecer algún nivel de coordinación, muy respetuoso, por cierto, de la independencia de cada quien. Entonces, sobre qué camino seguir para enfrentar un fenómeno que es tan grande y tan complejo como es el de la corrupción. Sí, me has hecho pensar, a ver, en una referencia que encontramos en el famoso libro de Hegel, de filosofía del derecho, principios para una filosofía del derecho natural, en realidad el título, ¿no? Donde decía Hegel que la dialéctica también opera en el campo del derecho, sin duda, en tres momentos. Cuando él hablaba de la dialéctica, al momento en el que hacía la explicación de su famosa ley de la negación de la negación, señalaba que los procesos se dan en una famosa tríada, ¿no? Hegel no hablaba de tesis, antítesis y síntesis, sino más bien... Eso viene después. Después, ¿no? Pero hablaba de el ser en sí, el ser para sí, y la síntesis, que era el ser en sí y para sí. Y aplicado esto al campo del derecho, él decía que el derecho es el ser en sí, en un sentido totalmente puro. Es decir, ese espacio
creo que es el espacio en el que pensaba Aristóteles, donde la persona solo puede existir en tanto persona es porque adecua su conducta al derecho, que es el que regula precisamente la vida en comunidad. Pero no falta un sujeto que quiere demostrar a través de su conducta una comunicación social a través de la cual le dice al colectivo social: pues yo me zurro en el derecho que tienen ustedes y yo tengo una conducta que es completamente diferente y va a prevalecer. Ese es el que, al quebrar la vigencia de la norma, delinque. Este es el sujeto al que llamamos delincuente, es decir, el ser en sí el derecho y la acción del delincuente, el ser para sí. No es para el resto, sino para sí. Y entonces ahí comienza, en esa relación antitética de oposición de contrarios, una interesante explicación hegeliana que señala que el derecho tiene que reaccionar de una manera, o mejor dicho, el Estado tiene que reaccionar a través del derecho para poder comunicarle a este sujeto, a este delincuente, que su proyecto alternativo de vida no sirve. Así es. Y tiene que prevalecer el bien común que se establece en el derecho entendido como ser en sí, de lo cual entonces el derecho pasa a volver a tener vigencia en un proceso sintético y refortalecido. Bueno, esta es la explicación. Y además que realmente una explicación muy justa al pensamiento hegeliano, del cual muchas veces se habla mucho y se lee poco, y se le hace decir algunas cosas que entonces nunca se han planteado en realidad. Yo lo que quería era, a partir de esta abstracción, porque es la parte completamente abstracta de lo que acontece en la realidad, parece que Hegel lo que estaba diciendo es: el derecho es muy bonito, y acá lo había señalado en la metafísica y las costumbres, ¿no? El derecho es muy bonito y puede tener una belleza pues enorme, como las cabezas de la fábula de Fedro, pero nada más. Es decir, si es que no se le pone a prueba, entonces no tiene ningún valor. O sea, yo lo que quiero decir, y a ver tu reflexión como magistrado del Tribunal Constitucional: podemos tener el mejor derecho del mundo y pensar que la sociedad tiene que ser necesariamente puritana, pero no lo es. Y el valor del derecho y la existencia de los sujetos dentro de un Estado de Derecho, más específicamente un Estado constitucional de derecho, radica precisamente cuando el Estado tiene esa capacidad para poder reaccionar inmediatamente como fagocitos, los glóbulos blancos, y tratar de anular a estos sujetos que quieren poner en riesgo nuestro modo de convivencia social construido sobre el Estado constitucional de derecho. Entonces, el derecho solamente encuentra un valor cuando es violado, ¿no? Pero y eso es lo que está pasando con corrupción de funcionarios. En ¿no? esa misma línea, hoy en día la labor el gran discurso de la interpretación constitucional, que es finalmente lo que hace un juez constitucional, entonces va en la lógica de, como diría Hesse, de una concretización. O sea, ¿qué pasa? No somos santos, entonces tampoco demonios, pero tenemos un parámetro que tenemos que desarrollar, que es el parámetro del plexo constitucional, ya sea sistemáticamente leído con otras normas o incluso en un contexto convencionalizado. Y ahí nos vamos a encontrar con que hay situaciones de conflicto o de incertidumbre que van a discurrir en función a las posibilidades de interpretación que hay, y hay situaciones de confrontación en las cuales precisamente se pone a prueba la capacidad de los planteamientos cuando aterrizas a desactivar el conflicto, dando una respuesta no solamente para el caso concreto, sino una respuesta que sea previsora para que no se repitan nuevos casos, o previsora porque pueda haber una predictibilidad que hacer con quien asuma la conducta que en algunos casos puede calificarse hasta como anómica. Entonces, en ese sentido, creo que no sabría justificar si una impronta hegeliana en Hesse y en quienes vienen después, pero sin duda hay elementos que han dado vueltas en la reflexión alemana que no nos sorprendería encontrar los puntos de contacto. Ahora, entonces nuestra responsabilidad como jueces en general y como jueces constitucionales en particular es precisamente eso. El derecho no es una entelequia para el estudio de cuatro iluminados. El derecho busca ser un mecanismo para procesar las situaciones de incertidumbre, de diferencia y hasta de conflicto en una sociedad. Y eso significa potenciar ciertos consensos para enfrentar no solamente situaciones donde la respuesta no está prevista,
sino para poder dejar de lado aquellas reacciones alternativas, antisistema que se quieran generar y decirle, bueno, todos somos permisibles, pero hay ciertas cosas que escapan de las reglas de juego y si tú no respetas las reglas de juego vas a tener estas repercusiones, ya sea en un ámbito personal o un ámbito institucional, dependiendo de quién haya cometido el comportamiento al margen. Entonces, y parecería de que por eso mismo, precisamente, ante los ojos de la comunidad internacional y particularmente de la comunidad latinoamericana, que están centrando sus reflectores en el Perú por la forma como nosotros estamos reaccionando. Porque lo que está sucediendo en el Perú no sucede en América Latina, es decir, quiero explicarlo así de esta manera. Aquí en el Perú hace tiempo que ya no hay vacas sagradas. Hay países en América Latina, tú acabas de estar en Chile, sueles estar en Colombia, en Argentina, por tu labor académica, básicamente, y cuando uno está fuera del Perú y se encuentra con colegas de otras naciones, nos hablan sorprendidos de lo que pasa aquí en el Perú. No es un orgullo tener a un presidente de la República en la cárcel, a otro perseguido, otro suicidado, acusado de corrupción. Esto no nos enorgullece para nada. Pero lo cierto es que en otros países de América sería imposible pensar siquiera en convocar a un expresidente de la República para que brinde su declaración. Entonces, parece que en el Perú nosotros estamos mucho más adelantados en ese proceso y el derecho está primando por sobre encima de cualquier cosa. Bueno, es que eso es algo que normalmente nosotros no tendemos a resaltar, pero que es un valor indudable. O sea, la revisión del comportamiento político y el comportamiento económico del país en los últimos 20 años, con presidentes elegidos por votación popular y no solamente quienes son presidentes, sino en realidad de toda la clase política y de importantes sectores económicos, está siendo procesada no bajo parámetros políticos, está siendo procesada bajo parámetros jurídicos, que es la clave del Estado constitucional. El Estado constitucional no vamos a aspirar que la gente no delinca, no vamos a esperar que la gente no asuma comportamientos conflictivos. Lo que sí debemos aspirar es que los conflictos y las situaciones sancionables se evalúen y se juzguen y sancionen conforme a parámetros jurídicos. Y ahí entra precisamente la Corte en un nivel de control de convencionalidad, sí, porque nos ayuda muchísimo. Sí, señor, porque nosotros hemos tenido una Constitución que para algunos intencionalmente y para otros no, y no me toca hacer un juicio de valor al respecto, había una serie de aspectos que no tenía contemplados. ¿Por qué? Porque no se quiso desarrollarlos como decían otras constituciones anteriores nuestras, o porque eran situaciones completamente nuevas para el contexto. Nadie podía imaginar en el 93 que íbamos a tener fenómenos como Odebrecht. Entonces, por ejemplo, pero sí hay una serie de compromisos asumidos por el Estado peruano como por otros estados a nivel de firma de tratados, a nivel de reconocimiento, carácter vinculante de los pronunciamientos que hacen tribunales para esos tratados, el tema de la Corte Interamericana y sus competencias contenciosas, hay un problema concreto, o consultivas, hay una evaluación sobre cómo tiene que entenderse alguna actuación o una normativa en particular. Entonces son muy importantes. ¿Por qué? Porque han permitido dar una lectura que ahora se entiende como vinculante sobre muchos temas. Entonces, sobre ciertos derechos que la Constitución, si hacemos una lectura literal, no contemplaba, o que contemplaba con alcances muy genéricos, o el tratamiento de qué es lo que se puede y lo que se debe hacer para la persecución del delito, qué compromisos tenemos, hasta qué niveles podemos llegar, qué cosas podemos hacer, cuáles son mecanismos válidos y mecanismos vedados. Entonces, esta lógica que algunas llaman de convencionalización del derecho ha sido muy útil para el trabajo del Tribunal Constitucional. En los últimos años hemos podido, por ejemplo, casi todo el tratamiento de derechos, sobre todo derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ha venido de la mano de esta lógica de convencionalización. El establecer hasta dónde puede llegar la capacidad de control y de sanción de instituciones en lo penal o en lo administrativo ha venido el parámetro convencional. La posibilidad de la atención de sectores tradicionalmente vulnerables en el Perú
tema que se ha trabajado mucho en el tribunal sobre diferentes grupos colectivos en situación de vulnerabilidad, ha venido de cara precisamente a este debate que hay con elementos de un derecho convencional que ya es parte del derecho interno y que se presenta como un derecho ya casi común en una y otra cosa. Ahora, dime a ver si estoy pensando de manera correcta. Al Perú le tocó vivir un proceso de constitucionalización del derecho, lo cual le costó bastante trabajo, ciertamente, porque recordarás, los magistrados de la década de los 70, 80 tenían la constitución política, pero era un documento político. La ley primaba ante todo y entonces... Cuando no el estatuto de un gobierno de facto, ¿no? Además, encima, ¿no? Entonces, luego ya empezamos a entrar a un proceso de constitucionalización, es decir, acomodar todo el ordenamiento jurídico en función de los parámetros establecidos a nivel de la Constitución. Y cuando lo hemos logrado, hemos pasado a otra etapa en la cual la convención, es decir, el pacto que nos lleva a estrecharnos las manos con otros países del bloque para la procura de hacer vigente el conjunto de derechos humanos en un Estado constitucional de derecho, viene a ser para América, en todo caso, lo que el proceso de constitucionalización fue solo para el Perú, ¿no? Es decir, parecería que fuera una constitución sobre la Constitución. ¿No es así? Esta gráfica identifica la idea. Claro, bueno, a ver, sin duda hay muchos elementos ahí que rescatar. Se habla precisamente de una constitucionalización del espacio internacional, pero incluso se habla más. Se habla de la generación de un derecho común en el cual las barreras entre lo constitucional y lo internacional no existen, sobre todo en algunos ámbitos con claridad. Uno muy desarrollado en el ámbito latinoamericano, bastante desarrollado, que es el ámbito de la protección de los derechos. Entonces, y otro no tan desarrollado aquí, pero por ejemplo hay experiencias importantes como la europea, que es el ámbito comunitario de establecer en otros niveles de relación. Entonces, no podemos tener en nuestros países tan complejos y con una dinámica muy compleja también, entonces ciudadanos de primero y de segunda, y no puede ser, por ejemplo, el límite de una frontera el que tú tengas menos derechos o más derechos que otros cuando estás en situaciones similares. Entonces, hacia eso vamos, y si vamos viendo, y hablando del Tribunal Constitucional, pero podemos aplicarlo al Poder Judicial. Casos como en el caso del Poder Judicial, bueno, para resolver un conflicto de competencias entre la judicatura ordinaria y la judicatura entonces militar, entonces la pauta de resolución en casos como el Podracancha es qué se está diciendo para resolver este tipo de conflictos a nivel del sistema interamericano. Y aplicar un control de convencionalidad. Sí, señor. Entonces, ¿qué es responsabilidad ya no solo de todo juez? No todo juez tiene que interpretar, todo juez no solo es el único que tiene que interpretar las cosas conforme a la convención, todo funcionario público. Lo que pasa que en función a las competencias de cada cual, será el juez del Poder Judicial, juez del Tribunal Constitucional, que cuando sea imposible conseguir una interpretación conforme a la convención, ejercerá el nivel de inaplicar una norma por inconvencional o tener el argumento para sacarla del ordenamiento jurídico, pero aquí no hay funcionario del Poder Ejecutivo, funcionario del Congreso, entonces alta autoridad en el espacio que corresponda que pueda desconocer que hay un margen de derechos y de interpretación de esos derechos que lo compromete, porque hay un compromiso a todo el Estado peruano como tal para proteger esos derechos. Esto hace entonces en buena cuenta que todos los jueces, independientemente de su ubicación funcional, ya sean de paz letrado, especializados, superiores, supremos, todos son jueces constitucionales. Así es, son jueces constitucionales y a la vez jueces convencionales. Y esto incluso ya lo hemos dicho como Tribunal Constitucional a partir de una sentencia que es sobre el programa de formación de aspirantes de la Academia de la Magistratura y se ha dicho en varios casos más. Pero no solamente basta con decirlo, hay que mirar varias sentencias del Tribunal Constitucional y algunas del Poder Judicial, donde el parámetro para interpretar es precisamente el parámetro establecido por la lectura de la cuestión convencional, y no solamente Corte Interamericana o Convención Americana. Cuando, por ejemplo, se regula el tema de cómo se maneja la negociación colectiva a nivel estatal, entonces
el parámetro que se aplica es el parámetro de OIT. Entonces, aquí en el Perú se había establecido una suspensión de la posibilidad de discutir sobre remuneraciones, entonces en lo que era el presupuesto del país. Entonces se puede discutir sobre condiciones de trabajo, o sea, te doy el mameluco, no te doy el mameluco, te doy el casco, no te doy el casco, te doy, pero ¿y las remuneraciones qué? Entonces la OIT permite que en situaciones de suma emergencia eso te pueda suspender por un tiempo que está acotado, pero no indefinidamente. Entonces, ¿qué es lo que plantea la sentencia del Tribunal Constitucional? Entonces, decir, un momentito, el Estado peruano ha suscrito un compromiso de cómo tienen que entenderse las relaciones de trabajo en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces, ¿podemos poner ciertas restricciones a nivel presupuestal? Sí. ¿Pueden ser de por vida? No. Entonces, la idea es que si hay un parámetro que hemos asumido por los compromisos internacionales y lo hemos hecho nuestro porque ya se hace parte de la normativa del país, no podemos desentenderlo para tocar los temas que ocurren aquí. Todo juez, sea juez de paz, sea juez de primer grado, sea un juez de la Corte Superior o la Corte Suprema, tiene que tomar en cuenta que el derecho y los derechos no solamente tienen una comprensión a nivel de lo que se pueda desprender de la lectura de lo dicho en cada país, sino que tiene que tener su parámetro comprendido en función también de los tratados que haya suscrito el Estado peruano, de aquellas situaciones que se desprendan de la interpretación vinculante de esos tratados e incluso de algo que hablamos los abogados que se llama jus cogens, o sea, aquellas cosas que son costumbre internacional y que se nos imponen, nos guste o no nos guste. Nos lo vemos porque ya es un consenso internacional. Con esta idea termino. El caso de la frontera, ya que estamos de moda hablar de temas de Perú-Chile por motivos hasta deportivos, entonces el caso que marca la frontera a nivel marítimo entre Perú y Chile se resuelve... El triángulo. Así es, y el triángulo es la aplicación de un tratado que no hemos suscrito los peruanos. Es la aplicación de un tratado, la Convención del Mar, que se ha suscrito Chile, pero no el Perú. ¿Pero por qué se aplica? Porque es tan generalizada la comprensión que se hace de estos temas a través de lo que dice la Convención del Mar, que se impone ya como una costumbre internacional, que se impone como una norma jus cogens, y los dos países se han tenido que atener a eso. Entonces, y se cerró una discusión histórica donde en muchísimos años, que ha sido favorable la respuesta para el Perú, del tema que se estaba discutiendo casi el 70%, más del 70% del territorio se ha resuelto, y no es que Perú haya suscrito ese tratado, no lo ha suscrito, pero ya hay ciertas reglas de juego que incluso sin haberla suscrito se convierten en costumbre internacional. Ya, por ejemplo, si tocáramos el tema de lo que se considera delitos de lesa o crímenes de lesa humanidad, nos podríamos quedar 2 días enteros. Pero a lo que vamos es, ya esto, la idea de la que no somos una aldea, sino somos parte de un contexto en el cual todos los países participan, implica que las reglas de juego son cada vez respetando las probabilidades más comunes para todos. Y que no hay ciudadanos en el mundo que debieran ser de primer grado o de segundo grado, sino que todos tenemos una misma cobertura de derechos y también, por qué no decirlo, de obligaciones. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema en el siguiente bloque. Ahora vamos a hacer la última pausa, ¿te parece? No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. En este último bloque del programa quiero conversar contigo sobre el valor que tiene la presencia de la Convención a través de su control correspondiente respecto de la protección de los derechos de las comunidades que en este momento están bregando por el reconocimiento de sus derechos. Estoy hablando específicamente de las comunidades LGTBI, donde resalta como bandera precisamente de lucha algunos temas tales como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que acá en el Perú no se ha podido lograr ni siquiera
el contrato que se pretendía impulsar a través del Congreso de la República. Ahora, yo he encontrado algunos países como por ejemplo Colombia. Colombia es un país bastante interesante desde el punto de vista del derecho constitucional, porque tú sabes perfectamente que en Colombia no existe la regulación del matrimonio homosexual, pero sin embargo la Corte Constitucional a través de una sentencia lo permitió, y el día de hoy eso es posible y nadie lo discute, ¿no? Si eso sucede pasando simplemente una línea fronteriza entre Perú y Colombia, y tú señalabas precisamente que la convencionalidad tiende a desaparecer, esas barreras ideológicas formales de las fronteras, porque en un lugar uno tiene que vivir en condición de ciudadano de primera, pero das un paso al frente y ya te estás ajustando a someterte pues a condiciones de un ciudadano de segunda o de tercera. ¿Por qué no hemos podido en el Perú, más allá de las cuestiones, no sé, de una conciencia social todavía bastante renuente con temas, siquiera conversarlos? ¿Cómo explicas esta situación? A ver, vamos por partes. Me tengo que ir con cuidado porque precisamente en el tribunal se ha planteado ya un caso en el cual se está buscando el reconocimiento por la RENIEC de matrimonios de parejas de un mismo sexo, entonces matrimonios hechos en el extranjero, lo cual ya abre una puerta para niveles de discusión. Varias cosas. En primer lugar, nuestra composición del tribunal ha tenido una preocupación, asumiendo que, entre otras cosas, el juez constitucional es un responsable de conseguir niveles de integración social, buscar cohesión, buscar inclusión, buscar prevención de problemas sociales, buscar reconciliación frente a problemas que han existido. Entonces, promover el tratamiento de sectores vulnerables. Entonces, y muy buena parte de esa jurisprudencia, segundo asunto, para lo que preguntabas, ha sido sustentada en parámetros convencionales. Entonces, no olvidemos que es este tribunal, con la actual composición, que deja de lado una interpretación, considero con todo respeto, nefasta, que se hacía frente a la posibilidad del reconocimiento de la identidad de género, con el caso PEM, y asumir con Romero Saldarriaga que se puede hacer un reconocimiento de la identidad de género para las personas transexuales. Entonces, ahora, no han llegado todavía más casos al tribunal, pero sí tenemos frente a grupos vulnerables pronunciamientos muy claros, entonces en el tema de migrantes, en el tema de personas de la tercera edad, en lenguas originarias, y podría ser con un largo, etcétera. Ese precisamente ha sido el tema que nos tocó presentar y abordar en el último Congreso Iberoamericano de Constitucional. Entonces, y casi todos estos pronunciamientos, Luis, y para quienes nos están viendo, entonces pronunciamientos sustentados en parámetros convencionales, ya sea normativa o ya sea pronunciamientos de tribunales con interpretación vinculante de esto. Dos, ya a nivel de, cuando no se han planteado los casos en el Perú o todavía no se han resuelto casos de este tipo a nivel del Tribunal Constitucional, ya hay un acervo de pronunciamientos a nivel, sobre todo el sistema interamericano, caso Atalarrico, al caso Duque, donde ya hay un reconocimiento, si hablamos del fenómeno del colectivo LGTBIQ, ya hay reconocimiento de derechos para las parejas homosexuales, así como lo hay para el reconocimiento de parejas heterosexuales. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo se va a plasmar esto en pronunciamientos de la Corte? Bueno, depende de la Corte, del Tribunal Constitucional, pues depende. Depende cuando lleguen este tipo de casos. Ya hay alguno de ellos que puede abrir la puerta para esto. Y hay ya un tema justificado precisamente en convencionalización del derecho, en el parámetro establecido entonces en el sistema interamericano, básicamente. Cuando uno ve la sentencia del caso Susel Paredes, del reconocimiento de un matrimonio homosexual con los derechos que esto significa, de dos personas lesbianas. En efecto, el tema, si uno ve la sentencia planteada en ese caso por un juez del Poder Judicial, entonces el argumento es básicamente qué obligaciones tenemos en el parámetro convencional,
porque la Constitución nuestra no tiene una definición de que el matrimonio tenga que ser hetero u homosexual. Entonces, esto se ha desprendido de una lectura del Código Civil y lo que dice, no voy a decir si estoy a favor o no, porque tengo un caso que puede ir en esa línea, entonces sí tengo que cuidar para no ser adelanto opinión, pero lo que dice de manera muy interesante el pronunciamiento de este juez es, oiga, este artículo del Código Civil lo tenemos que leer de cara a las obligaciones convencionales que tenemos. Y si bien cuando se hizo el Código Civil del 94 no se podía pensar que estas cosas iban a pasar, entonces hoy pasan. Entonces hay que leerlo con la posibilidad de que no se pueda hacer una lectura restrictiva, sino que hay que entender que también hay una comprensión de la institución matrimonio para personas del mismo sexo. Dos preguntas necesarias. Con decisiones de esta naturaleza que eventualmente podrían favorecer el anhelo buscado y legítimo, ciertamente, de las comunidades LGTBIQ ahora, ¿no? ¿Esto implica un reconocimiento de derechos o en realidad a través de la aplicación de una convencionalidad es la imposición de un concepto, una idea de derecho de que también estas personas tienen el mismo tipo de derechos que normalmente no lo podrían tener dada su condición de homosexualidad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, porque muchos creen de que la segunda es la respuesta, pero a ver, vamos a ver qué... y la segunda pregunta es la siguiente. Si leemos ese artículo del Código Civil que fue aprobado en el año de 1984, pero que nace en realidad de la comisión previa y anterior de unos años previos, ¿no? De una manera distinta a la que está escrita, entonces parece que el principio de legalidad un poco que se está diluyendo, también se está convirtiendo en una suerte de colapés en agua caliente, ¿no? Conversemos por lo último, porque además esto da para no solamente un programa, sino para varios. A ver, en realidad lo que hace el legislador en el 84, lo que hace un constituyente cada vez que lo hace, es plantear disposiciones para ser aplicadas, interpretadas y materializadas. Entonces, en ese camino, la comprensión de sus alcances puede variar. Ahora, incluso en algunos casos se habla de reformas no siguiendo el trámite previsto, lo que llamaríamos mutaciones. Entonces esto no debe sorprendernos porque de hecho ocurre. Si no ocurriera en este momento en los Estados Unidos, entonces podría incluso estar habiendo tratos distintos, por no decir discriminatorios, en poblaciones de razas diferentes. Entonces, la norma está prevista para una coyuntura, pero la norma se entiende dentro de un contexto y la comprensión de lo que regula puede cambiar. Hay que hacer la dialéctica, entonces. Volvamos a Hegel. Entonces, pero el tema es, entonces cuando ya estamos yendo a la situación específica, en el caso peruano, entonces no tenemos elementos que pueden llevar a una comprensión distinta de elementos del derecho de familia, sin duda. Entonces, cuando uno lee la Constitución y lee el Código Civil, pues no hay un reconocimiento expreso de lo que se llaman familias ensambladas. Pero existen. Y no solamente existen, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso de Choal Pérez, que las reconoce. ¿Por qué? Porque con eso cierro con lo primero que preguntaste. Todas las personas, independientemente de ciertos factores entre los cuales está su orientación sexual, somos titulares de derechos. No, entonces, el partir, sobre todo en el caso nuestro, que asumimos la comprensión europeo-continental, de que todos tenemos un componente mínimo común que es dignidad como personas, nos hace que todos tengamos la posibilidad de tener titularidad de derechos y cuando sean las diferencias, serán diferencias que tengan una justificación razonable, suficiente y para la situación en específico. Entonces, el hecho de que tú seas agnóstico o católico, el hecho de que tú seas alto o bajo, el hecho de que una persona sea hombre, mujer, o sea hombre trans o mujer trans, entonces no significa que tenga más o menos derechos per se. Entonces tienen todos derechos, tienen la posibilidad no solamente de ejercerlos, sino de exigir el cumplimiento de los mismos. ¿A cómo se llega con esto? Bueno, dependerá de cada situación concreta y sin duda ahí el papel
de los jueces será muy importante para ir definiendo estos derroteros. Más que legislativo, ¿no? Así como vamos. Eso también daría para otro congreso. Entonces, hoy creo que hemos pasado a comprender que el legislador tiene un papel sin duda importante porque es el primer intérprete del parámetro convencional o el parámetro constitucional. Pero esos parámetros no solo se plantan o se plantean con una formulación general, se enriquecen y complementan todos los días con su concretización a situaciones específicas. Y esas situaciones específicas no suelen ser un quehacer de un legislador, sino de un juez. Bueno, como libertarios que somos, y además personas que pensamos en el reconocimiento de que todo sujeto, independientemente del rol, el papel o la orientación que pueda tener, merece derechos, nosotros estamos por esa línea también. Eloy, muchísimas gracias por tu presencia. El tiempo se nos ha ido volando y, como tú dices, aquí tenemos para conversar probablemente 2 o 3 días y generar por lo menos 20 programas más de conversaciones. De todas maneras, vamos a volver a convocarte para continuar con estas conversaciones tan interesantes. Va a ser un placer, ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera llegamos entonces a la parte final del programa del día de hoy. Nuestra gratitud al doctor Eloy Espinosa por su presencia y con ustedes será hasta la siguiente emisión de Enfoque Jurídico. Permiso.